Después hace unas disquisiciones acerca de la normalidad, salud y enfermedad. Freud dice, los elementos de la constitución psíquica son siempre los mismos. Lo que cambia es la proporción cuantitativa de los elementos y debemos agregar su ubicación en diferentes campos de la vida psíquica y su adhesión a diferentes objetos. Según ciertos criterios evaluamos la personalidad del individuo como normal o como patológica o con rasgos patológicos. Pero estos criterios no son en modo alguno uniformes, dignos de confianza o constantes. Son difíciles de captar científicamente porque en el fondo son solo ayudas prácticas, a menudo de origen convencional. Normal solo significa generalmente promedio o cercano al promedio. Nuestro juicio sobre si hay que considerar patológico o no un rasgo de personalidad o una acción queda a menudo determinado por la medida de si es o no dañino para el individuo o para la comunidad de que forma parte. A pesar de la vaguedad de estos conceptos y de la incertidumbre de los principios fundamentales sobre los cuales se basa el juicio, no podemos prescindir en la vida práctica de la distinción entre normal y patológico, pero no debiéramos asombrarnos de que esta distinción no haga juego con otras importantes antítesis. Locos, visionarios, víctimas de alucinaciones, neuróticos y lunáticos han desempeñado grandes papeles en todas las épocas de la historia de la humanidad, y no sólo cuando la casualidad del nacimiento les legó la soberanía. Habitualmente han naufragado haciendo estragos, pero no siempre. Personas así han ejercido una influencia de gran alcance sobre su propio tiempo y los posteriores. Han dado ímpetu a importantes movimientos culturales y han hecho grandes descubrimientos. Han sido capaces de alcanzar tales logros, por un lado, con la ayuda de la porción intacta de sus personalidades, es decir, a pesar de sus anormalidades. Pero por otro lado, son a menudo precisamente los rasgos patológicos de su personalidad la unilateralidad de su desarrollo, el refuerzo anormal de ciertos deseos, la entrega a una sola meta sin sentido crítico y sin restricciones, lo que les da el poder para arrastrar a otros tras de sí y sobreponerse a la resistencia del mundo. Tan frecuentemente está la gran realización en compañía de la anormalidad psíquica que uno siente la tentación de creer que son inseparables. Sin embargo, contradice esta suposición el hecho de que en todos los campos de la actividad humana se pueden encontrar grandes hombres que cumplen los requisitos de la normalidad. Luego de esta introducción, comienza en el texto las notas biográficas sobre la niñez y adolescencia de Thomas Wilson. Brevemente trataré de resumir lo que se refiere a su familia y a sus relaciones con esos familiares. Su padre era un ministro, un clérigo presbiteriano de origen escocés. Su madre era también de origen escocés. Había ido a radicarse en Estados Unidos y había ido a radicarse a la zona sur. Esto es importante porque cuando Wilson tenía 4 años, Lincoln gana las elecciones y entre los 4 y los 8 años se desarrolla la Guerra de Sucesión, la guerra entre norte y sur. A los 8 años es cuando termina esa guerra, es decir, entre los 4 y 8 años de Wilson es el periodo de la Guerra Civil Norteamericana. Tuvo 2 hermanas, una 6 años, la otra 2 años mayores que él, y un hermano 10 años menor. La relación con su hermano fue al comienzo muy paternal de parte de Wilson, pero desde luego este hermano menor se rebeló tanto contra Wilson como contra su padre y se dedicó a una vida disipada, es decir, no hizo caso de las rígidas normas que Wilson sí hacía caso. El padre de Wilson era un hombre elocuente, muy amante de las palabras y que inculcó durante toda su vida a su hijo ese amor por las palabras. La madre de Wilson, según dice descripción del texto, era escrupulosa, solemne, negativa. A continuación vamos a trabajar no tanto las anécdotas históricas, que las hay en cantidad, son el problema de la identificación y de la escisión del yo. Tomaré algunas anécdotas cuando sirven a este desarrollo. Podríamos decir que Wilson tiene una doble identificación. Una relacionada con el tiempo del superyo maternal arcaico, cuyas raíces
deben ubicarse en las funciones maternales del destete y el control de esfínteres, y corresponde a una forma narcisista del superyo, donde el acento ideal está puesto en la imagen referida al cuerpo de la madre. Otra relacionada con el ideal del yo, donde por ser una identificación propia del tiempo de la castración simbólica consigue una terceridad, una cierta transparencia de la persona del otro, y mientras reconstruye en el yo, el objeto, ama, con las dificultades del caso, algo que el otro ama. Wilson crece en el parecido físico con su madre y en el amor a las palabras de su padre, o quizá deberíamos decir, en el amor de su padre por las palabras. Es entre estas dos posiciones que se debate Wilson, en el punto culminante de su carrera política y comienzo de su ocaso, representadas por el Tratado de Versalles y la Liga de las Naciones Unidas. Hace concesiones contra las que él mismo, un tiempo atrás, había esgrimido convincentes argumentos. Construye paralelamente un sistema de racionalizaciones para tratar de aliviar la profunda escisión de su yo. Toda concesión, por exagerada que fuera, estaba justificada en tanto luego la Liga de Naciones, institución en cuya creación Wilson tenía depositadas sus aspiraciones de inmortalidad, iba a corregir las desviaciones del tratado que estaba firmando. La Liga de Naciones, como Parlamento de la Humanidad, era el paño con el que Wilson enjugaba la sangría de su yo escindido.